Mi charla es de UX, sin embargo, yo hoy no quiero hablarles a ustedes sobre UX como una herramienta para diseñar pantallas bonitas. Hoy yo vengo a hablarles de UX como un mecanismo de conversión. Así que hoy vamos a hablar de plata, ¿no? Está más sabroso hablar de plata. Vamos a hablar sobre cómo la experiencia de usuario te ayuda a evitar perder plata con tu e-commerce. El ecosistema de e-commerce en Paraguay está hirviendo. Si vemos los resultados del último hot sale, encontramos que 90 comercios participantes vendieron alrededor de $7 millones en solamente 3 días. Una locura. Los negocios están invirtiendo. Perdón, si me ayudan con esto. ¿Lo puedo pasar acá? Al verde, ok, gracias. Les decía, los negocios están invirtiendo. Tenemos buena tecnología, hay medios de pagos que funcionan de maravilla, estamos invirtiendo en pauta, campañas, influencers, se está generando tráfico. Ahora también estamos incorporando IA. El problema no es la falta de esfuerzo de los negocios en montar sus e-commerce. El problema es que los negocios están perdiendo plata por fricciones ocultas en el flujo de compra y probablemente no se han dado cuenta de eso todavía. Te cuento que no me funciona. Perdón, mi error. Gracias. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si todo este esfuerzo que estamos haciendo en nuestro e-commerce se está encontrando con una experiencia digital que está optimizada para convertir. Porque podemos generar mucha expectativa en redes, sacar buenas campañas y llegar tráfico, pero si el usuario se encuentra con una experiencia digital que les resulta confusa, con pasos innecesarios, con información incompleta, empieza a dudar, empieza a demorar y abandona. Y cada abandono es una venta que no se concreta. Es plata que podríamos estar logrando dentro de nuestro flujo end-to-end, pero que al final no se materializa, porque es un usuario que no termina la transacción, o eventualmente la termina, pero después no vuelve. Entonces, más tráfico no necesariamente significa más ventas. Podemos llevar mucho tráfico, pero si estamos sangrando en el camino, si estamos generando estos abandonos, al final toda esta inversión permanente en tráfico no es sostenible, porque estás perdiendo plata en el camino. Entonces, más inversión no necesariamente se va a traducir de manera automática en más ventas. Mientras tanto, los equipos están mirando la analítica. Si vemos la analítica, estamos viendo tráfico, estamos viendo clics, estamos viendo cuánto tiempo están dentro de nuestro sitio web, estamos viendo rebotes. Sin embargo, la analítica por sí sola no siempre es suficiente para entender por qué el usuario no concreta la compra, por qué el usuario duda, qué información específica le falta. Entonces, la analítica está buena porque te indica qué está sucediendo, pero se queda corta si solamente lo usas como analítica y no la complementas con información que te ayude a entender el comportamiento del usuario. Pero no nos confundamos. El problema no es el abandono. El abandono es un síntoma del verdadero problema. El verdadero problema es el exceso de fricción. Cuando en el proceso tenemos demasiadas fricciones, esas fricciones es lo que nos lleva al síntoma que es el abandono. Y si queremos eliminar ese abandono, necesitamos empezar a mirar la experiencia, porque la conversión no sucede en un único call to action, en un único botón de compra. La conversión sucede a lo largo de todo el proceso, desde que el usuario llega a tu página, explora, mira el catálogo, busca productos,
escanea, revisa la ficha de descripción de tu producto, lo agrega al carrito, decide iniciar el checkout, te deja los datos de contacto, los datos de envío, paga, datos de facturación, se confirma la compra e incluso también en el postcompra. Cuando el usuario está esperando su producto, cuando intenta comunicarse con vos a través de algún canal digital para resolver dudas, y termina cuando el usuario recibe su producto y satisface la necesidad que tenía cuando llegó originalmente a nuestra página. Entonces la conversión no sucede en un momento específico, sucede a lo largo de todo el flujo. Y si alguno de estos pasos se rompe, el cliente abandona, el cliente se cae, porque no completa la compra, o quizás la completó, pero ya decide no volver a comprar nunca más en el e-commerce. Es por eso que a mí me gusta explicar de que la fricción, en realidad, es un impuesto oculto que vos estás pagando en tu e-commerce. Y probablemente no nos hemos dado cuenta de eso. ¿Por qué es un impuesto oculto? Porque no aparece en ningún dashboard, no aparece en los reportes de gerencia, pero está ahí. Está ahí cobrando en cada fricción que genera un abandono y en ventas que no se hacen. En e-commerce la ecuación es bien simple. Básicamente lo que tenemos que hacer es construir valor, reducir fricción. ¿Cómo construimos valor? Con pauta, con campañas, con anuncios, con influencers, y eso lo estamos haciendo muy bien. Todo eso es lo que genera la percepción de valor. ¿Y cómo disminuimos o eliminamos la fricción? Diagnosticando la experiencia, analizando el proceso de ese flujo para poder encontrar puntualmente dónde están las fricciones y además poder corregirlas. Cuando construimos valor y eliminamos la fricción, el revenue naturalmente crece, porque ese impuesto invisible se reduce o desaparece. Y aquí es donde entra la IA. La IA es una herramienta fantástica para esto, porque nos permite automatizar procesos, eliminar pasos y simplificar tareas que el usuario quizás no quiera hacer, que son demasiado repetitivas o que son demasiado complicadas. La IA es fantástica para eso. Pero la IA por sí sola no puede usarse como una capa cosmética que le vamos a poner a nuestro e-commerce porque está de moda usar IA, porque qué cool ponerlos IA. En realidad, tenemos que usarlo de una manera bien estratégica. La pregunta que debemos hacernos no es qué herramienta de IA voy a ponerle a mi e-commerce. La pregunta que deberíamos hacernos es cuál es la fricción puntual que estoy experimentando o que mis usuarios están experimentando ahora en el flujo de compra que puedo automatizar y eliminar esa fricción a partir de una correcta implementación de la IA. Entonces, antes de implementar IA, necesitamos diagnosticar, necesitamos entender dónde están estas fricciones y cómo la voy a implementar para poder automatizar y corregir estos problemas. Si no lo hacemos de esa manera, incluso podemos generar el efecto contrario. Podemos crear nuevas fricciones o profundizar fricciones que ya existen porque le pones una herramienta que es muy lindo y todo con la IA, pero al final le terminas complicando la vida al usuario porque no entiende o porque no puede hacer algo que antes podía hacerlo bien. Entonces, el mejor e-commerce no es el que tiene más features o el que tiene más IA o el que tiene la mejor tecnología. El mejor e-commerce es aquel que hace que el flujo de compra sea lo más rápido y lo más fácil posible con la menor fricción en el camino. A eso es lo que queremos apuntar. Entonces yo hoy vengo a plantearles un nuevo mindset, si quieren llamarlo así, o plantearles, capaz que suene más fuerte, un desafío. Yo les propongo que empiecen a medir el porcentaje de abandono de fricción que tienen sus e-commerce ahora. Esto funciona así, mira. Vos tenés la data del tráfico, sabés cuánta gente está llegando a tu e-commerce porque lo podés ver en tu analítica. También sabes el ticket promedio, ¿no? Promedio que gastan, porque también lo puedes ver en tu analítica. Entonces, lo que yo te propongo es empezar a medir este otro indicador, el abandono por fricción. ¿Cuántos usuarios están cayendo por fricciones ocultas en tu proceso, en tu flujo? Y con ese indicador vas a poder calcular el revenue perdido. ¿Por qué es importante esto? Porque esto te permite tangibilizar el impacto que está teniendo tu e-commerce por estas fricciones que yo les vengo diciendo que probablemente están ahí escondidas a lo largo del flujo. Para poder hacer esto,
Es muy importante trabajar con evidencia real. No es suficiente buscar fricciones a partir de ideas y suposiciones dentro del equipo, en donde alguien dice, a mí se me hace que el problema está aquí, o yo pienso que la fricción es tal cosa, o a mí me dijeron tal cosa. Tenemos que trabajar con evidencia real. Esa es la clave. ¿A qué me refiero con evidencia real? Tenemos que trabajar con usuarios reales, intentando hacer compras reales dentro de tu e-commerce y aprender de esa observación. Vos vas a ver ahí cómo el usuario intenta comprar y dónde no entiende, dónde le falta información, dónde se traba, dónde se frustra y dónde decide abandonar. Así es como empezás a identificar estas fricciones y que al final resultan muchas veces muy fáciles de resolver. El problema es que no las estás viendo, no las estás diagnosticando y pensás que UX es solamente un plano estético de que vamos a hacer una plataforma bonita para que la gente sienta cosas lindas cuando entra a nuestro e-commerce, cuando en realidad se trata de esto. Se trata de hacer que el flujo sea lo más intuitivo, lo más fácil posible para que no tengamos fricciones y por lo tanto dejemos de pagar ese nefasto impuesto de mala UX. Cada negocio podría hacer su propio diagnóstico y empezar a mapear la experiencia, encontrar dónde hay fricciones y corregirlas por cuenta propia. El tema es que hacerlo de esta manera no les va a permitir saber si están cerca o lejos de llegar a un estándar esperado para el mercado. Podés llegar y limpiar, pero si no tenés un punto de referencia con qué compararte, no vas a saber si después de haber limpiado todo esto, de hecho, estás bien o estás mal, ¿no? Y por otro lado, si cada negocio empieza a diagnosticar por su propia cuenta, el aprendizaje se vuelve lento y resulta caro, es ineficiente. Y cuando todo esto pasa, el ecosistema madura más lento. Entonces es muy importante que podamos establecer un estándar, un benchmark de calidad de experiencia de usuario que queremos tener para nuestro ecosistema en Paraguay. Y para esto, yo quiero convocar a Daisy Britos de Capace para que me acompañe y podamos hacer un anuncio importante para ustedes.